Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es la clase 12B de salud mental. Vamos a trabajar justamente algunas situaciones que como médicos generalistas pueden encontrarse en los diferentes escenarios, ¿sí? ¿Estás, León? Me parece que León se fue. Sí, estoy. Está, Sí, estoy con la cámara prendida. Bueno, porque vamos a hacerla conjuntamente, ¿sí? Y con Bárbara también, y está Candela Tejón, que también es médica. Porque vamos a hablar de algunas situaciones médicas en donde los otros colegas psicólogos también van a intervenir, pero algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica de médicos y médicas generalistas. Nosotros les planteamos el escenario, les enseñamos psicosemiología. Como dijo Adriana antes, el objetivo de la materia es que ustedes tengan una mirada en más, una escucha en más de lo que está pasando, que ustedes puedan, a partir de una consulta, entender qué es lo que está diciendo el paciente cuando habla, y puedan escuchar de una manera diferente, puedan escuchar lo que está diciendo el paciente y en lo que está diciendo entender. Ustedes, esto que yo quiero comentar ahora con mis colegas, tiene que ver con diferentes situaciones en la emergencia, ¿no? En la urgencia. Emergencia es un anglicismo que viene de emergency, ¿no? De lo que emerge, de lo que surge. Emerge, emergencia. Pero es un anglicismo. En realidad, la palabra castellana es urgencia para la emergencia, pero lo digo porque justamente aporta otro sentido a lo que es la palabra emergencia. Yo hace muchos años escribí un texto que no está publicado en un libro, circula por ahí por las redes, que se llama Las urgencias en salud mental, justamente que se lo daba a los residentes de clínica médica, cirugía, en un curso que se estaba dando para los residentes, cuando yo era instructora de residentes en el IGA de Mar del Plata, y era una clase que se daba dentro de clases generales que se daban para todos los residentes de todas las especialidades. Entonces yo justamente lo que les planteaba, lo que se planteaba era qué hacer como médicos clínicos. En ese momento no se decía generalistas, porque bueno, había otra lectura, ¿no?, de lo que era la atención primaria en salud y todo lo demás, hace muchos años de esto. Entonces yo les decía que, y creo que sigue siendo válido hoy, que ante una urgencia clínica ustedes tienen, si el paciente está hipoglucémico, ustedes aprenderán después cómo justamente solucionar con glucosa, ¿no?, con un suero glucosado, la crisis hipoglucémica. Si ustedes ven una angina pultácea, sabrán qué antibiótico dar. Vieron cómo les enseña el doctor Kroll, que por ahí después hacemos alguna intervención conjunta cuando en farmacología les toque justamente psicofármacos. Digamos que la respuesta médica a la urgencia es dar el objeto que falta. Si hay un fracturado, se vuelve a lo que era antes y se intenta alinear el hueso, por ejemplo en una putocols, ¿no?, uno trata de alinear el hueso y hacer bien el yeso, que uno cuando está aprendiendo en la guardia, lo que hace uno antes era tirar del dedo y el médico traumatólogo hacía el yeso, ¿no? Quiere decir que la urgencia médica siempre hay un objeto para reparar lo que está en falta o en sobra, ¿no? Lo que sobra o lo que falta. Esa es la idea de lo que es la urgencia médica y lo que es la práctica médica. En general trata de restablecer la homeostasis que se rompió, ya sea por una fractura, por una hiperglucemia, por un hipertiroidismo, un accidentado, digamos una gastritis, una enterocolitis. Siempre hay un objeto que el médico provee, que es lo que que va a regular. En salud mental, ¿no?, en psiquiatría, en salud mental, bueno, esto es lo que ha enseñado el psicoanálisis, no la psiquiatría, ¿no? Nosotros no tenemos lo que al paciente le falta. Eso es muy importante saber, porque eso justamente
lo que hay que saber para enfrentar lo que es la urgencia subjetiva, ¿no? Cuando la persona que consulta está en una crisis de angustia, está en un episodio psicótico, está en una crisis confusional, nosotros no tenemos lo que al paciente le falta o le sobra, no tenemos el remedio adecuado. ¿Por qué? Porque el objeto que está en falta le falta tanto al que consulta como a nosotros, quizá de diferente manera, pero hay algo que queda sin poder resolverse del todo. Por eso es una crisis verdaderamente subjetiva. Entonces ustedes van a tratar de ¿qué? De estabilizar la escena. También intentarán estabilizar la escena. ¿De qué manera? Una es con la presencia, ya sea virtual, que cuando la presencia se hace por un medio telemático y uno logra transmitir algo, deja de ser virtual para convertirse en una nueva realidad que modifica las cosas, ¿no? Porque si uno puede hablar, por eso de ahí el texto, cuando la telemedicina no es telemarketing, ¿no? Porque uno puede acercarse y ver al otro, ¿no? Y en eso uno está con el otro y logra un espacio para el otro. Pero en general, cuando ustedes ven una urgencia que tiene que ver con una descompensación en el que está consultando, el que es llevado, ustedes tendrán que hacer estos diagnósticos para los cuales nosotros les enseñamos psicosemiología, ver si están ante hasta una emergencia de angustia en una neurosis, si están viendo una excitación psicomotriz por un paciente que está con un episodio de consumo de drogas, legales o ilegales. Ustedes verán qué es lo que está pasando, pero básicamente lo que les quiero decir es que tenemos la ayuda de nuestra presencia, de nuestra escucha, de darle un espacio diferente a ese paciente, de escucharlo, de atenderlo, porque es muy cómodo quedarse cuando le dicen, vino un ataque de histeria, porque la gente dice así, venga doctora, que hay una crisis de histeria, no sé, resolveme eso que está en el box, siempre es una crisis de histeria, o ahora lo llaman ataque de pánico, ¿no? Por ahí el ataque de pánico termina siendo una epilepsia. Bueno, y está en ustedes también poder diagnosticar eso, ¿no? O puede ser una emergencia de la subjetividad que no tenga que ver con lo orgánico. Entonces aparece la dimensión de cómo se medica, que hay que medicar. Lo primero que les quiero transmitir por la experiencia es que si una persona está tomando una determinada medicación, por ejemplo, viene una señora de unos 50, 60 o 70 años y les dice que está tomando lorazepam desde hace 25 años, que nos pasa habitualmente, ahí están Barbie, León, Candela, para decirlo, a ustedes no se les ocurra en el momento de la urgencia agregar otra urgencia, que es decir, saco la medicación. Eso es lo primero. Vieron que lo que dice en el diploma que todos tenemos, y ustedes van a tener, que dicen primus non nocere, justamente es primero no dañar. Así que las personas vienen como adaptadas o mal adaptadas a la realidad que tienen. Así que evaluar eso de que deje de tomar la medicación. Hay que ser cuidadosos con eso, y si está tomando algo, verificar. Puede ser que haya que tener que sacarlo, pero para eso van a tener que consultar a los servicios de salud mental, que ojalá esta facultad, es la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sirva para formar médicos y médicas que hagan la especialidad de salud mental, estudiando psiquiatría, y que mejore la calidad de atención de los servicios de salud mental. Esa es la idea que tenemos. Para mí es casi el final de mi carrera, decirles que esto es algo que, un anhelo, un deseo que tengo, que es poder mejorar la calidad, no solo de los médicos generalistas, sino de aquellos que también vayan a hacer la especialidad. En general, en las crisis, también hay un déficit de medicamentos en los lugares públicos, un fuerte déficit de medicamentos, pero ustedes van a tener grupos de medicamentos para dar. Nosotros no les vamos a dar estabilizadores del ánimo, ni les vamos ni vamos a hacer un comentario en este momento de la historia de los
antidepresivos para que vean desde los tricíclicos a los inhibidores específicos de la recaptación de serotonina. Pero lo que les quiero decir es que tienen que ser ante todo prudentes. Obviamente que una crisis por ahí de una emergencia de angustia requiere en la guardia por ahí ser medicada con una benzodiazepina, que a veces no hay, aunque parezca mentira, a veces no hay, pero una benzodiazepina, como puede ser justamente desde el alprazolam, clonazepam, lorazepam en la urgencia, y que puede calmar de tal manera la situación como para que ustedes sigan hablando con el paciente. Siempre la medicación se da para que el paciente tenga una escena, no para mandarlo a un infierno mayor. Ese es el criterio que ustedes tienen que tener. Entonces, ustedes van a tener que diferenciar si es un brote y van a tener que dar neurolépticos, que habitualmente, digamos, antes se daban cócteles, bueno, ahora hay medicamentos, antes se daba mucho alopidol, que es el aloperidol, para el episodio ahora se da más risperidona, ¿no? O lanzapina, pero a veces esas cuestiones no aparecen, quetiapina, pero bueno, a veces no hay de esas medicaciones. Y van a tener que hacer la interconsulta, porque el límite de ustedes para la medicación puede ser dar una benzodiazepina y en el momento de urgencia atender un síndrome de excitación psicomotriz según la causa que lo produzca. Pero no ustedes iniciar ahí un tratamiento psicofarmacológico iniciado en la guardia o plantearle al paciente y a la familia que lo que ustedes están dando es justamente para estabilizar esa escena. Si ustedes vieran que el paciente está en riesgo, como dice la ley de salud mental, no por peligrosidad, sino en riesgo para sí o para terceros, habrá que ver si ese paciente no le alcanza la estabilización de la guardia, en la urgencia. Pero de todas maneras, son ustedes el mejor, como decían los médicos de antes, el mejor remedio es el médico o la médica, en el sentido de poder conducir la escena con escucha, con paciencia, y sabiendo que probablemente se encuentran ante situaciones que la experiencia, el estudio y el trabajo sobre sí mismos les van a permitir ir haciendo de mejor manera. Entonces, Clara, Cecilia Park te pregunta, ¿a qué te referís con la metáfora infierno mayor? No entendió. Muy bien, muy bien. Claro, porque si vos ves, por ejemplo, si llega una paciente llorando o un paciente angustiado a la guardia, y en ese momento dice, no debe estar deprimido, y no hace un diagnóstico presuntivo, y le empiezan a dar en ese momento, hacen una receta de algún inhibidor de la recaptación de serotonina, paroxetina, sertralina, fluoxetina, yo qué sé, probablemente esté mal indicado, porque se necesita poner más de una consulta para saber qué es lo que se da. Y por ahí el paciente después consigue la receta y sigue tomando eso, que por ahí no estuvo ni bien indicado en el momento, por los próximos año y medio. ¿Se entiende? Entonces, el infierno mayor es equivocarse y ver que porque está llorando, está triste, si está triste, está deprimido, todo una mala secuencia lógica clínica en donde ustedes decidan una medicación que en general ustedes tienen que estudiar y que es mejor que ustedes hagan la interconsulta. Verán a qué psiquiatra derivan. Hay psiquiatras que medican de una manera, hay psiquiatras que medican de una manera también como les está enseñando Kroll y los otros docentes en farmacología, de una manera más racional. Hay que hacer un uso racional de los medicamentos. Entonces, para los episodios psicóticos tendrán que usar neurolépticos, porque justamente el paciente no calma con benzodiazepinas. Pero si ustedes llegan una paciente que ven que está angustiada o un paciente que está angustiado con un ataque de ansiedad, tampoco van a darle risperidona, porque eso sería meterlo en un infierno menor. Voy a dar un ejemplo que tuve hace años, que no sé si lo dije este año ya o lo dije el año pasado. En el Liga, hace muchos años, vimos una joven que tenía 16 años
que estaba muy robotizada, parecían movimientos típicos como, parecía un negativismo, como si fuera una catatonía, parecía que estuviera haciendo un episodio psicótico. Yo entrevisto, los residentes esperan a que yo llegue siendo instructora, veo al paciente con ellos, porque eso es muy importante, lo que enseña la residencia. Un agradecimiento a todos los que fueron mis maestros en la residencia, ¿no? Y uno, bueno, puede verlo, y me acuerdo que le preguntaba con insistencia a la señora, ¿no tomó algo más la paciente? ¿No tomó su hija algo? No, doctora, no para nada. Pero usted está segura. Y después me dice, bueno, le dolía la muela y yo le di lo que el médico o el odonto, lo que el médico le dio a mi mamá para el dolor de muelas. Y lo que le había dado era aloperidol, quiere decir, la abuela tenía aloperidol en la casa y ya le había dado como 20 gotas de aloperidol. Entonces lo que la chica tenía era una crisis de extrapiramidalismo, no era que estaba psicótica. La chica no estaba psicótica, lo que había que hacer es esperar que pasara el efecto, que a veces es muy fuerte según la sensibilidad del paciente ante esto. Entonces, eso es meterse en un infierno mayor, pensar que van a resolver, estabilizar, tratar de estabilizar la escena con un neuroléptico cuando el paciente está pasando una crisis de angustia, porque el neuroléptico tiene un efecto determinado durante un tiempo. Entonces después aparecen signos que lo único que hicieron fue justamente. Imagínense que el médico no le dio aloperidol a la abuela por el dolor de muela, le debe haber dado, no sé, un diclofenac, yo qué sé, algo, un ibupirac, pero la señora agarró y dijo esto para el dolor de muela y le dio 3 o 4 miligramos de aloperidol a una chica de 15, 16 años que iba a pesar 50 kilos. Entonces digo eso como el infierno, no vaya a ser que resuelvan, crean que todas las personas que lloran están deprimidas, que todas las personas que están desconfiadas son paranoicas, hay que hacer un diagnóstico sutil. Lo mejor es en la urgencia tratar de calmar, de atender, de dar un espacio al otro y a la familia, al que está consultando, sabiendo que por ahí no son ustedes los más preparados para ver cómo se hace la entrevista y qué se ve para ver cómo se instala un tratamiento. Pero como muchas veces van a estar solos en la guardia, les digo esto porque me parece importante. León, Barbie, Candela, ¿quieren decir algo más? Por favor. En relación por ahí al ejemplo o a las cuestiones. ¿Estás con pantalla, Barbie? ¿Me ven a mí? Yo sí estoy con pantalla, no sé si me ven. Pará. Yo sí me veo a mí. Para un poquito que te busco. Ahí sí, ahora te. No, en relación a esto, que les puede pasar en la guardia o en los centros de salud donde ustedes trabajan ante estas descompensaciones, por ahí el que tiene más experiencia igual es León, de cuando vienen sin adulto responsable, por ahí mi parte es un poquito más fácil, pero ¿qué es lo importante atender desde la cuestión orgánica? Siempre hay que descartar la cuestión metabólica, la cuestión tóxica, la cuestión traumática, ¿sí? Para ver desde qué lado vamos. Una vez descartados... Vamos a agregar un factor más, Barbie, y la violencia, que en este caso se da tanto, y la violencia. Casi la tienen que tener como una causa, como si fuera lo que acaba de volver a explicar la doctora también. Traumatismos, alteraciones del medio interno, enfermedades, infecciones en los ancianos, ¿entienden? La gente de la tercera edad, y también violencia. La violencia la tenemos que incluir como uno de los factores, la violencia de género, la violencia a los niños, la violencia a las personas que sufren discapacidad, porque discapacidad tenemos todos un poco. Dale, Barbie, seguí. En relación a esas cuestiones, que es como más importante como descartar ahí en el agudo, lo ideal es que cuando viene con alguna persona ver esas cuestiones, y una vez que uno puede entender un poco eso, ver si es una descompensación habitual del paciente o eso es algo que viene de nuevo. Cuando uno puede entender un poquito eso, ahí ya puede hacer como el entramado de qué estamos haciendo la evaluación psíquica, pero siempre con la premisa de estas preguntas para redirigirnos bien,
encontrar si hay algún factor desencadenante claro, cuáles son los síntomas de gravedad con los que viene el paciente y ver toda la situación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La semiología es sumamente importante, pero como dijo María Clara desde los comienzos, tiene que ser como bien aplicada, bien hacia dónde estamos, ¿sí? Si lo hacemos desde una forma sumamente técnica, no nos va a llevar, la verdad no nos lleva a nada, ¿sí? Entonces, entender siempre dónde estamos parados. Eso es lo que quería aclarar en relación a las crisis estas. Después puse ahí en el chat esto de que la cantidad de emergencias en las guardias tiene que ver, o es inversamente proporcional a la calidad de las consultas y a la accesibilidad. ¿Sí? Como ya sabemos, yo puedo hablar desde mi lugar, la accesibilidad a las guardias en salud mental, la verdad que es un lugar solo. Si vivís lejos de Mar del Plata y no tenés quien te traiga, la verdad que la crisis la vivís solo, con toda la angustia de la familia y los allegados a eso. Quiere decir, las van a vivir ustedes, como médicos generalistas, porque sí, nosotros hemos hecho la especialidad, exactamente. Eso es sumamente complicado, entonces lo que nosotros observamos siempre que cuando vienen a la guardia, generalmente ya son casos, y eso lo tienen que saber los alumnos, siempre que están como muy detonados, donde ya la mayoría de la crisis ya la han pasado en el hogar, y cuando llegan a la accesibilidad de tomarse un taxi, un remis, una ambulancia, lo que sea, para realizar el centro, generalmente esto está como muy avanzado. Después, como para entender de lo que nosotros vemos en niños, me tomo 2 minutos y nada más. Generalmente las crisis de excitación psicomotriz muchas veces se deben a cuestiones de niños con gran intensidad, digo niños y adolescentes con unas cuestiones de impulsividad importantes. En los trastornos del espectro autista muchas veces se ven las crisis, ¿sí? Muchas veces se cree que son crisis porque sí, pero realmente siempre están motivadas por algo. Entonces volvemos a la premisa fundamental. Vamos a buscar si hay tóxico, metabólico, traumático, y vemos las circunstancias que lo generan, y después podemos seguir avanzando, ¿sí? Y después entender en siempre la cuestión del medio familiar, si es caótico o no, etcétera, para ver cómo va gatillando o no, y que siempre se entra en la escalada. Nosotros muchas veces lo que es importante con niños y adolescentes es hacer la entrevista por separado, ¿sí? Ideal si somos más de uno. Eso ayuda un montón y la verdad que reduce al 50% el componente así o agresivo o impulsivo en que puede venir, que puede traer el paciente ahí en la consulta. Porque nosotros generalmente psicofármacos usamos nada. Cuando dice nosotros es porque hace niños y adolescentes la doctora. Niños y adolescentes. Ahí está. Muchas veces en las situaciones de angustia, ¿sí? O que vienen los pacientes con síntomas somáticos por ansiedad, generalmente se resuelven así, ir como trabajando por lo que tienen, que ellos puedan verbalizar lo que tienen, con un juego, desviando la atención, etc. Y muchas veces que puedan tener presencia de los síntomas que tienen y solito va bajando. ¿Sí? Se intenta que ningún paciente que no conocemos, ¿sí? Que salvo que sea un paciente de una descompensación, se vaya de la guardia. Queremos que no se vaya de la guardia con una medicación si no sabemos de qué se trata bien. Entonces, por una entrevista de guardia no justificamos un tratamiento psicofarmacológico. Sobre Eso es todo como... niños y adolescentes. Quiero decir una cosa que dijo Barbie con respecto a la semiología que creo que hemos tratado de transmitirles todos los que estamos acá. Voy a decir algo que me enseñó mi instructor de residente, que fue Jorge Velasco, y que decía, ustedes no tienen que ser mecánicos mentales. Ustedes no tienen que convertirse en mecánicos mentales. Le falta, jefe, le falta aceite, ponele aceite. Ahí aparece esa adecuación entre lo que parece que le falta y lo que uno le va a dar. Entonces, no hay que transformarse en mecánicos mentales, hay que transformarse en otra cosa que decir gente que ayude a estabilizar la escena. Muchas gracias, Barbie, y justamente el seguimiento, uno puede hacer un diagnóstico presuntivo, pero armar una relación médico-paciente que les permita un ámbito de confianza. Cuando la persona que está descompensada subjetivamente encuentra un ámbito respetuoso, de confianza, ustedes tienen que atender a las consultas, no despachar, también lo decía Velasco, no despachar. Nosotros no somos despachantes de psicofármacos, ni despachar, no le pasa nada, no le pasa nada, bueno, es caprichoso, bueno, eso es despachar, excluir, volver a empeorar, llevarlo a un infierno mayor. Hay que ser, digamos, hay que
ser lo suficientemente amable e inteligente como para armar una escena que contenga la urgencia. ¿Sí? Sí. No, María Clara, por ahí sabiendo que en los adolescentes la segunda causa de muerte es el suicidio, ¿sí? Pasó en estos años a ser la segunda causa después de los accidentes de tránsito, es re importante hacer buenas entrevistas para que eso surja, porque muchas veces llegan a la consulta por otra cosa y una buena entrevista puede determinar que hay una situación de riesgo inminente en el agudo que requiere una internación. Y si no hacemos una buena entrevista, realmente el paciente se despacha, se va con su problema, porque realmente su motivo de consulta a veces no es ese, sino que está un poquito enmascarado. Bueno, nada más. Gracias. León, comentario, por favor. Sí, sí, me parece súper destacable lo que dice Bárbara, lo que decís vos con respecto a no ser técnicos de salud mental, a no aplicar Mecánicos dentales, decía, por dentales mentales, mecánicos, no sean mecánicos mentales. Claro, para no no aplicar estos reduccionismos que a veces es tan fácil caer en esto de viene así, darle esto, viene así, darle esto, ¿no? Y un poco quería comentar una pequeña viñeta clínica que me pasó la semana pasada, que un poco comprende lo que venimos hablando un poco. Un señor de unos 70 años que había tenido todo un desarrollo de vida, vamos a decir, normal, y debuta con un síndrome depresivo muy fuerte, poco característico en él. A veces esos síndromes depresivos son de causa orgánica, pueden ser por un primer aviso de un deterioro cognitivo incipiente, ¿no? Bueno, el señor ya había consultado en otros lugares y la verdad que lo entrevistaron y creyeron o vieron esa depresión y le dieron un antidepresivo. Además, en una dosis inapropiada. El señor terminó en pocos días, en una semana, muy exaltado. Ahí terminó en un infierno mayor, extremadamente angustiado. Cayó a la consulta, pudimos hablar, pudimos hacer un diagnóstico presuntivo y medicar en consecuencia. Lo llamativo de esto y lo que quería traer era que a la semana el señor vuelve a consultarme el viernes pasado, vino claramente mejor, ya más parecido a lo que era antes. Él decía, ahora sí me parezco al que yo era, ya no estoy tan nervioso ni tan angustiado, evidentemente puedo dormir mejor, pero me quedo con algo que usted me dijo, doctor, porque la medicación me hizo efecto en el momento, según él, ¿no? Pero en realidad me parece que mucho de la entrevista y del tiempo que nos tomamos fue también lo que funcionó, porque yo le dije en algún momento, no sé, digamos, en el contexto preciso, ahora no me acuerdo qué, pero a él le quedó, cuando yo le dije, salí de ahí maravilla. No sé si ustedes recuerdan la última pelea de Maravilla, que en algún momento fue icónico. El tipo estaba como atorado, estaba la metáfora. A eso voy. El hombre se quedó con la metáfora. Me dice, cuando usted me dijo salí de ahí Maravilla, con eso me tranquilicé. Digo, acá aplicamos todo, ¿no? No diagnosticar mal, no darle más medicación, tomarnos el tiempo y armar la escena suficiente como para que el hombre haya podido escuchar esa metáfora que uno le dijo, salí de ahí maravilla, que a él le quedó resonando y con lo que se va a tranquilizar el resto de las próximas semanas por lo menos. Bueno, hace poco una persona en Buenos Aires me consulta por una señora que estaba con una fractura de cadera desde hace años en la cama, con insomnio y con malestar. En su momento había estado medicado con paroxetina, pero al médico clínico se le ocurrió que el insomnio y lo que se llama inquietud psicomotora en pacientes ancianos los iba a mejorar con 10 miligramos de alopidol, de risperidona. Entonces, vimos el caso con León. Verdaderamente es una locura. Es una locura. De todas maneras, la familia le hizo caso al médico clínico. Y la señora hizo una crisis extrapiramidal impresionante, porque esas cuestiones de esas salidas impactantes y que se impregne rápido, en general andan mal. Digamos, se hizo la interconsulta, se verificó, se le dio la medicación que había que darle, que un poquito de quetiapina,
para que durmiera la noche, bueno, pero eso es muy importante de ver que a veces el médico dice, no, yo leí en un paper, ustedes están siendo muy bien formados, desde PIAS en adelante, para ver justamente, y desde la dimensión de una farmacología clínica, que muchas cosas se plantean como si fueran situaciones maravillosas y no son más que iatrogenias. Ustedes lo que tienen que aprender a hacer en la guardia y en su práctica clínica es no ser iatrogénicos. Entonces, ni mecánicos mentales que les ponen lo que les parece que falta y se sacan el caso rápido de encima, ¿no? Está bárbaro. Adriana, ¿estás ahí? Perdón, Barbie, primero, ¿estás ahí? Sí, No. yo estoy acá tomando No, nota de lo que hablamos. Perdón, estás en pantalla. Digo, un poco, Candela, ¿querés decir algo en esto, Candela? ¿Estás? No. María Clara, yo quería decir algo. Ahora te iba a dar la palabra, Adriana, ahora te iba a dar la palabra, quería saber si está. Dale, Adriana, te doy. Sí, yo desde otro lugar también lo que quiero decir es que, o sea, desde mi ser psicóloga, que muchas veces se hace complejo sostener la angustia del otro. Y a veces se apela, digamos, a ciertas medidas rápidas para, como decía María Clara, despachar al paciente porque hay que sostener al otro angustiado, ese otro que pueda desplegar esa angustia y que nos pueda mostrar esa escena de angustia para poder llegar a ver cuál es la situación, porque a veces, como decía Barbie, está enmascarada el motivo de consulta, está enmascarado, y a veces, como decíamos, es una violencia que está ahí circulando y no se puede decir, o a veces hay otras situaciones que tienen que ver con lo familiar, con lo intrafamiliar. Entonces, sostener la angustia del otro me parece que es todo un ejercicio, es todo poner el cuerpo, hay que poner el cuerpo, la palabra, la experticia, lo que uno con lo que uno se va formando. Por eso me parece tan importante esta clase, María Clara, para que los futuros y las futuras médicos generalistas puedan posicionarse desde un lugar, ¿no? Desde un lugar de escucha y desde un lugar de poder sostener a ese otro que irrumpe, que es ese otro angustioso, angustiante, angustiado, Claro, ¿sí? Vulnerado. claro, porque el paciente llega, el consultante llega angustiado y al rato los angustiados son los médicos. Si es que tienen algo de sensibilidad, si no tienen nada de sensibilidad, son mecánicos mentales, no importa, dicen ese es un problema de otro y ya está, ¿no? Pero ustedes no están teniendo una formación para trabajar exclusivamente en salud mental, es la salud mental articulado al campo de la medicina general. Entonces, el estar enfermo ya angustia, el estar preocupado por cómo uno va a evolucionar, qué es lo que tiene uno, cómo puede hacer uno con esto. Yo lo que jerarquizaría del otro escenario de la interconsulta es lo que dije en la anteúltima clase, que es decir, trabajar sobre el médico que pide la interconsulta de otro servicio y el paciente. Entonces ustedes, como la mayoría de ustedes están siendo preparados para médicos generalistas, pedirán la interconsulta en salud mental y esperemos que les toque alguno o alguna que esté interesado en el paciente y en la práctica y en ustedes, como para tener también paciencia de no medicar rápido. Me acuerdo cuando yo era residente, que teníamos el servicio de traumatología, yo fui residente en el Hospital Álvarez de lo que ahora es Cava, hice la instructoría de residentes en el IGA, y me acuerdo que nos llamaban a los residentes para hacer interconsultas y nos decían, anda a decirle que mañana le amputamos la pierna. Yo le decía, bueno, doctor, pero usted no lo estuvo hablando antes con el paciente, ¿qué le pasó? Y uno estuvo muy bien, me dijo, no, porque a mí me angustia también. Me dijo el médico, le digo, no, yo entiendo que le angustie que usted tenga que amputar una pierna en un joven, pero no es que se hace en un día, vamos a tratar de ver cómo aparece cómo puede transmitirse esta mutilación para que no se transforme en algo peor de lo que ya es, que es bastante peor, ¿no? Eso lo diría en el campo de la interconsulta, jerarquizar el vínculo, restablecer el vínculo médico-paciente. Y nos quedamos acá los 4 en pantalla
para poder pensar también lo que es consultorio externo. En el consultorio externo, los psicofármacos son casi un elemento, yo no tengo una cifra, habría que preguntarlo, ¿no? Pero debe haber pocos pacientes que salgan del consultorio externo de un médico generalista sin algún toquecito de psicofármaco. Deben ser pocos, porque, bueno, le vamos a poner un poquito de... Yo lo que les diría que si ustedes están haciendo consultorio externo, el techo psicofarmacológico de ustedes son alguna benzodiazepina y algún inhibidor de la recaptación de serotonina si no hay otro remedio y no tienen a quién hacer una interconsulta. Pero en ustedes no tienen que medicar más que eso. La verdad que yo considero que ese es el techo. Y la cuestión de que ustedes tienen que estar convencidos de que algunos de los que hemos hecho la especialidad de psiquiatría, seamos o no psicoanalistas, estamos preparados para escuchar, digamos, y sabrán también a quién derivarle, pero el techo de ustedes no se van a poner a dar ninguna medicación porque la paciente viene con gastritis, ya directamente sale o sale con un antidepresivo, sale con una benzodiazepina, encima las benzodiazepinas que se tienen que dar distribuidas durante el día, porque así es como la farmacocinética y farmacodinámica y la biodisponibilidad implica de las benzodiazepinas, pero siempre sale con algún toquecito. Después se repite la receta y dice, no, es que yo fui hace 10 años porque estaba un poquito nervioso por la gastritis y sigo tomando tal medicación, no, porque me dolía el cuello, me dio diazepam y sigo tomando diazepam desde hace 10 años. Bueno, vamos a ver entonces qué hacemos con eso, porque después las consultas, cada consulta es única, pero las recetas se repiten, eso lo sabemos. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan. Nosotros tratamos de darles escenarios reales, no escenarios ideales, ¿se entiende? Entonces, el uso, y les quiero decir algo con respecto al grupo de las benzodiazepinas. Recuerden esto, que con poca corteza en general dan reacciones paradojales. Entonces, no porque una persona venga con insomnio, ustedes le van a dar un inductor del sueño inmediatamente porque el paciente se queja del insomnio. Porque para dar inductores del sueño hay que ver si el paciente está cursando una crisis de angustia, si el paciente tiene insomnio dentro de lo que es un síndrome de ansiedad. No les van a dar un inductor del sueño porque en una consulta el paciente dice, tengo insomnio. Hay que verlo otra vez, hay que ver, y si no, se hace la interconsulta. Pero esto en el consultorio externo de los médicos salen medicados, no sé, yo he visto médicos clínicos recetar litio. La verdad que el litio, por ejemplo, litio, Valcote, no son medicaciones que conviene que maneje un médico generalista o un médico clínico. La verdad que no, porque hay que evaluar muchas cuestiones en relación a eso. Ahora, otra cosa es si ustedes me dicen que viven en un poblado alejado y no pueden hacer la interconsulta, pero ahora, llamando por teléfono en una llamada de WhatsApp, pueden hacer ustedes la interconsulta. Eso también tienen que acostumbrarse. A veces no es derivar al paciente únicamente. Ustedes hacen la interconsulta, hacen el resumen de la historia clínica al colega, y el colega criterioso, que con criterio ustedes hayan elegido un colega criterioso, los puede ayudar para eso. Pero vuelvo a decir que no es, así como ustedes no encararían un tratamiento oncológico no siendo oncólogos, bueno, tampoco se tiene que encarar un tratamiento psicofarmacológico de una determinada persona si ustedes no están haciendo la especialidad. Lo que hay que hacer en la urgencia y lo que hay que hacer en el consultorio externo es estabilizar la escena, volver a escuchar al paciente y ver si el paciente quiere hacer una interconsulta. Y si ustedes no son los primeros en entender que los psiquiatras, muchos de los que hacen psiquiatría o algunos de los que hacen psiquiatría se siguen formando y tienen una práctica psicoterapéutica, en mi caso el psicoanálisis, en otros casos otras, bueno, ustedes sabrán a qué médicos derivar y a qué médicas derivar
sacando ese prejuicio de que va al psiquiatra está loco, y hay dos prejuicios. Uno, que el que va al psiquiatra está loco, que el psiquiatra atiende solamente psicóticos, y el otro es que los psicólogos no pueden atender psicóticos. Esas son dos mentiras, dos falacias. Tanto los psiquiatras podemos atender psicoterapéuticamente si nos hemos formado para ello, como los psicólogos pueden intervenir en la cura de un psicótico si están acompañados de un médico que haga el control de medicación. Bueno, León, no sé si querés decir algo más con respecto a esto. No, realmente por ahí volver a lo mismo que estábamos hablando al principio y que vos dijiste con respecto a esto de mecánico dental y que Bárbara hablaba con respecto a los tiempos. Uno se toma el tiempo, lo más importante es tomarse el tiempo y darle una atención de calidad. No solamente por la cuestión ética, sino porque también es una muy buena manera de trabajar menos, por decirlo de alguna manera. Porque si no, esa persona que hoy consulta y uno le da poco tiempo, la semana que viene lo tenemos de vuelta y la otra semana lo tenemos de vuelta y le hacemos perder tiempo, no le damos ninguna cuestión terapéutica y nosotros trabajamos de más. Y mal. Y mal. Bueno, y mal. Estos son escenarios, así como la doctora Darling planteó esto del escenario por ahí de la internación que es requerido si uno ve ideación suicida o intento suicida. Una falacia también, el que dice que se va a matar no se mata. Eso le pregunto al policía de la esquina, me lo puede decir, que seguramente debe saber más, pero eso es una vulgaridad. El que dice que se va a matar muchas veces se mata. Otras no, pero bueno, si a una madre le da la noticia de que se les acaba de morir el hijo y dice me quiero matar, es entendible, porque entra dentro de la escena. Pero si ustedes ven un adolescente que está, como dijo Barbie, que está encerrado desde hace no sé cuánto tiempo, que está con conductas autoagresivas, y uno tiene que leer el riesgo, lo que dice la familia, padres muy exigentes, uno también ve eso, ¿no? Cómo la demanda nos enloquece. Y en épocas de pandemia, imagínense, todos estos factores son como, la pandemia es como una placa de Petri. Lo único, saben lo que es una placa de Petri, ¿no? Estamos, no sé si hablando, sí. La placa de Petri es donde se ponen los cultivos para que crezca, ver si hay un desarrollo bacteriano o no. Bueno, la pandemia es una placa de Petri donde la situación en donde empeoran todos los factores subjetivos que puede haber, desde el trastorno del sueño hasta la ansiedad. Acá preguntan, y con respecto a la toma de antidepresivos crónicos, ¿cuándo se debe llamar la atención la toma de estos? Mirá, los antidepresivos actuales, que en general son inhibidores de la recaptación, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que te nombré los más importantes. El primero en descubrir fue la fluoxetina, que se llamaba, ¿cómo era el nombre de la fluoxetina? El que tiene hasta el título de un libro. La fluoxetina, la primera fluoxetina, ¿cómo se llamó? Prozac. Entonces fue fluoxetina, paroxetina, sertralina, bueno, otros, citalopram, escitalopram, esos son se dan también, y están bien indicados en sintomatología de ansiedad, que se presenta durante mucho tiempo, entonces se da un tratamiento combinado de antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, con una benzodiazepina habitualmente. Pero en general, uno tiene que saber cuándo indicarlo. ¿Por qué? Porque uno sabe que en 6 meses o un año no va a dejar de poder tomar esa medicación. Eso también tiene que estar en la cabeza de ustedes. El otro día una persona me decía así, me dieron el citalopram, pero yo lo tomaba día por medio, no como me lo había dado el médico, y al mes lo dejé de tomar. Y yo digo, eso es empeorar la situación. Entonces, los antidepresivos, hay que ver cómo evoluciona el paciente. Ningún paciente va a evolucionar bien solamente con medicación. Tiene que tener justamente una conducción psicoterapéutica. Entonces, que coadyuve a esa situación. Entonces, a veces hay que dar
antidepresivos 6 meses, a veces hay que dar antidepresivos 1 año, y bueno, se soluciona y se va bajando con mucha prudencia. Con respecto a los antipsicóticos en los brotes, antes el concepto era, primer brote 6 meses, segundo brote 1 año, tercer brote toda la vida, porque en general los pacientes psicóticos requieren cierto uso de medicación. No digo siempre el mismo o con la misma cantidad, pero la verdad es que hay que hacer un control, eso es muy específico para saber cuándo se da o no. Pero con respecto a cuándo debe llamar la atención la toma de ellos. Si ustedes en una guardia viene un paciente, o al consultorio externo viene un paciente que dice, mire, yo estoy tomando desde hace 3 años escitalopram, por decirlo de alguna manera. Doctora, doctor, ¿qué le parece? ¿Lo dejo? No tiene que hacer una consulta. Ahí tienen que hacer una interconsulta. Eso no lo pueden resolver ustedes. Por ejemplo, eso no lo pueden resolver como médico generalista. Ya les digo, llaman por teléfono, si están en Calamuchita, preguntan, hacen la interconsulta, se puede ver, pero la verdad es que ustedes no pueden resolver en una guardia o en un consultorio externo dejar de dar una medicación que el paciente viene tomando desde hace chiquicientos años, porque los síndromes de abstinencia son importantes. ¿Hay alguna otra pregunta más? Bueno, hoy hemos sido pocos. Que bueno, en la semana que viene hay clase todavía, ¿verdad? Así que vamos a hacer un repaso y yo lo que les voy, y vamos a trabajar un poco el sector intermedio de la clínica. Pero a mí lo que, no sé si vamos a dar 1 o 2 clases, pero lo que les quiero decir es que la verdad que sería muy importante. Clara, no es semanas de final ya. No sé si está... Sí, no, esta es la última clase. Claro. Si tenemos que tomar el final de psicología, de psicología. Bueno, voy a terminar diciéndoles que espero que esta cursada haya sido de utilidad para todos. Para nosotros ha sido un gusto poder darles clase. Hemos pasado momentos de mayor alegría, de menor alegría, por las circunstancias que se han dado, de las clases, del parcial, etc. Pero esperamos que puedan dar el final. Ahora voy a hablar del final. Y esperamos sobre todo que de alguna manera algo de lo que hayan visto en esta cursada les sirva. Les queremos despedir con todo afecto, con todo cariño, todos los docentes de la cátedra y yo, y que acá estoy, y aparte de poder decirles que por ahí, en justamente el práctico de esta semana, lo que va a hacer es que ustedes vean de su práctica cotidiana, de lo que pudieron ver como médicos, qué situaciones podríamos hacer dos preguntas. Una práctica que es con respecto a alguna película para ver esto de la interpretación de la realidad que nos permiten hacer las películas, y quédate, León, así nos sacamos una foto y la ponemos. Ponete, sonreí, León, sonreí. Bueno, no está. Bueno, y lo otro es poder ver alguna situación de película o de texto o clínica que ustedes tengan, y lo otro es alguna pregunta con respecto a que ustedes puedan formular, ese es el práctico, alguna pregunta sobre los escenarios que hemos planteado. Que ustedes puedan formular una pregunta. Bueno, a continuación, no se vayan, les mando un saludo, les voy a decir algo con respecto al final, ¿sí? Les mando un gran saludo y termino. Gracias a todos mis compañeros docentes, muchas gracias. Voy a dejar de grabar, pero sigan un minutito que voy a dar algunos comentarios sobre el final. Bueno, un gran beso, terminó la cursada 2021. Abrazos para todos.